En los confines más oscuros del espacio, donde las estrellas parecen susurrar secretos olvidados, existe una verdad que la humanidad ha tardado milenios en comprender: no estamos solos, y definitivamente no somos los más débiles. Esta es la historia de cómo una especie que fue humillada, quebrantada y dejada por muerta frente a todo el Consejo Galáctico, logró levantarse de las cenizas para convertirse en la fuerza más temida y respetada del universo conocido. Todo comenzó hace 30 años terrestres, cuando los primeros embajadores humanos fueron invitados a presentarse ante el Gran Consejo Intergaláctico. La humanidad había desarrollado recientemente la tecnología de viaje espacial, un logro que normalmente tomaría a las especies civilizadas varios siglos perfeccionar. Los humanos lo habían conseguido en menos de 100 años desde su primer vuelo atmosférico. Esta rapidez debería haber sido una señal de advertencia para las razas más antiguas, pero su arrogancia les impidió ver lo que tenían frente a ellos. El día de la presentación, los representantes humanos llegaron con humildad y esperanza. Llevaban consigo muestras de arte, música y literatura terrestre, creyendo ingenuamente que la belleza de su cultura sería suficiente para ganarse el respeto de civilizaciones que habían dominado las galaxias durante eones. La delegación estaba compuesta por científicos, diplomáticos y artistas, cada uno seleccionado cuidadosamente para representar lo mejor de la humanidad. No tenían idea de que estaban caminando hacia su propia ejecución pública. El Consejo, presidido por los altivos zefirianos y respaldado por la antigua Confederación de los Vortaak, observó con desdén mientras los humanos presentaban sus credenciales. Las risas comenzaron como murmullos entre las especies más orgullosas, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas que resonaron por toda la Cámara del Consejo. Los humanos, según declaró el alto canciller zefiriano, eran primitivos jugando a ser civilizados, una especie tan joven e insignificante que ni siquiera merecía un lugar en los registros galácticos oficiales, pero la humillación no terminó ahí. En una demostración de poder que quedaría grabada en la memoria colectiva humana para siempre, el Consejo decidió hacer un ejemplo de la Tierra. Utilizando su tecnología de control gravitacional, algo que consideraban imposible para una especie tan joven de dominar, procedieron a demostrar su superioridad. Hicieron que los representantes humanos se retorcieran en el suelo como insectos, incapaces de levantarse bajo el peso artificial que les impusieron. Las lágrimas de dolor y humillación de los embajadores terrestres fueron transmitidas en vivo a todas las civilizaciones conocidas como advertencia. Esto es lo que le sucede a quienes se atreven a presentarse ante nosotros sin estar preparados. El mensaje fue claro y devastador. La humanidad fue etiquetada como una especie de interés limitado y se le prohibió el acceso a las rutas comerciales principales, a la tecnología avanzada y más importante aún, a cualquier forma de protección galáctica. Los humanos fueron enviados de vuelta a su pequeño planeta azul con la orden de no regresar hasta que hubieran evolucionado lo suficiente para merecer una segunda oportunidad, algo que según los cálculos del Consejo, tomaría al menos 1000 años terrestres. La noticia de la humillación llegó a la Tierra como una onda de choque que sacudió a toda la humanidad. Los gobiernos mundiales, que habían puesto todas sus esperanzas en esta primera misión diplomática, se encontraron de repente aislados en un universo hostil. Las naciones que habían competido entre sí durante siglos se vieron obligadas a unirse bajo una sola bandera: la supervivencia de la especie. La vergüenza colectiva se transformó rápidamente en algo mucho más peligroso, una determinación férrea que correría por las venas de cada ser humano nacido después de ese día maldito. Los años que siguieron fueron conocidos como la Era del Silencio. La humanidad desapareció de los radares galácticos, y el Consejo asumió que habían aprendido su lugar en el universo. Mientras las civilizaciones superiores continuaban con sus asuntos, comerciando tecnologías y expandiendo sus imperios, algo extraordinario estaba ocurriendo en los sistemas solares más remotos. Los humanos no habían aceptado su destino, lo habían rechazado por completo. En secreto, trabajando en las sombras del espacio profundo, la humanidad había comenzado el proyecto más ambicioso de su historia. Cada recurso, cada mente brillante, cada momento de vigilia fue dedicado a un solo objetivo: demostrar que el Consejo había cometido el error más grande de su existencia al subestimar a la especie humana. Los científicos trabajaron día y noche desarrollando tecnologías que desafiaban las leyes conocidas de la física. Los ingenieros construyeron naves que harían que las flotas del Consejo parecieran juguetes antiguos. Y lo más importante, los estrategas militares desarrollaron tácticas que aprovecharían la única ventaja real que la humanidad había tenido siempre: su impredecibilidad. Durante 3 décadas, mientras el Consejo se regodeaba en su superioridad, los humanos se habían estado preparando. Habían convertido su humillación en combustible, su dolor en propósito, y su aislamiento en su mayor fortaleza. Habían aprendido a pensar como depredadores en lugar de como presas, y estaban a punto de demostrar que la evolución no siempre sigue las reglas que las civilizaciones antiguas creen entender. El día que cambiaría todo estaba a punto de llegar. Una flota humana, equipada con tecnología que haría que los zefirianos cuestionaran sus propias capacidades, se dirigía silenciosamente hacia el corazón del territorio del Consejo. A bordo de la nave insignia,
El comandante revisaba los datos de la misión una última vez. Los números no mentían. La humanidad había superado en tecnología, estrategia y determinación a especies que habían dominado las galaxias durante milenios, pero había algo más en juego que la simple venganza. Los humanos habían descubierto algo durante sus años de investigación, algo que el Consejo había estado ocultando del resto del universo. Una amenaza que se acercaba desde el espacio profundo, algo tan terrible que incluso las civilizaciones más poderosas temblaban al mencionarlo. Y resultaba que la única especie lo suficientemente loca, lo suficientemente desesperada y lo suficientemente impredecible para enfrentarlo era precisamente aquella que habían humillado y desechado. La ironía era deliciosa, pero el tiempo se agotaba. En pocas horas, el universo descubriría que habían despertado a algo que nunca debieron haber molestado. La humanidad estaba a punto de reclamar su lugar, no como suplicantes pidiendo aceptación, sino como la fuerza que determinaría el destino de toda vida inteligente en la galaxia. En los confines más oscuros del espacio, donde las estrellas parecen susurrar secretos olvidados, existe una verdad que la humanidad ha tardado milenios en comprender: no estamos solos. Y definitivamente no somos los más débiles. Esta es la historia de cómo una especie UE fue humillada, quebrantada y dejada por muerta frente a todo el Consejo Galáctico, logró levantarse de las cenizas para convertirse en la fuerza más temida y respetada del universo conocido. Todo comenzó hace 30 años terrestres, cuando los primeros embajadores humanos fueron invitados a presentarse ante el Gran Consejo Intergaláctico. La humanidad había desarrollado recientemente la tecnología de viaje espacial, un logro que normalmente tomaría a las especies civilizadas varios siglos perfeccionar. Los humanos lo habían conseguido en menos de 100 años desde su primer vuelo atmosférico. Esta rapidez debería haber sido una señal de advertencia para las razas más antiguas, pero su arrogancia les impidió ver lo que tenían frente a ellos. El día de la presentación, los representantes humanos llegaron con humildad y esperanza. Llevaban consigo muestras de arte, música y literatura terrestre, creyendo ingenuamente que la belleza de su cultura sería suficiente para ganarse el respeto de civilizaciones que habían dominado las galaxias durante eones. La delegación estaba compuesta por científicos, diplomáticos y artistas, cada uno seleccionado cuidadosamente para representar lo mejor de la humanidad. No tenían idea de que estaban caminando hacia su propia ejecución pública. El Consejo, presidido por los altivos zefirianos y respaldado por la antigua Confederación de los Vortaak, observó con desdén mientras los humanos presentaban sus credenciales. Las risas comenzaron como murmullos entre las especies más orgullosas, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas que resonaron por toda la Cámara del Consejo. Los humanos, según declaró el alto canciller zefiriano, eran primitivos jugando a ser civilizados, una especie tan joven e insignificante que ni siquiera merecía un lugar en los registros galácticos oficiales, pero la humillación no terminó ahí. En una demostración de poder que quedaría grabada en la memoria colectiva humana para siempre, el Consejo decidió hacer un ejemplo de la Tierra. Utilizando su tecnología de control gravitacional, algo que consideraban imposible para una especie tan joven de dominar, procedieron a demostrar su superioridad. Hicieron que los representantes humanos se retorcieran en el suelo como insectos, incapaces de levantarse bajo el peso artificial que les impusieron. Las lágrimas de dolor y humillación de los embajadores terrestres fueron transmitidas en vivo a todas las civilizaciones conocidas como advertencia. Esto es lo que le sucede a quienes se atreven a presentarse ante nosotros sin estar preparados. El mensaje fue claro y devastador. La humanidad fue etiquetada como una especie de interés limitado y se le prohibió el acceso a las rutas comerciales principales, a la tecnología avanzada y más importante aún, a cualquier forma de protección galáctica. Los humanos fueron enviados de vuelta a su pequeño planeta azul con la orden de no regresar hasta que hubieran evolucionado lo suficiente para merecer una segunda oportunidad, algo que según los cálculos del Consejo, tomaría al menos 1000 años terrestres. La noticia de la humillación llegó a la Tierra como una onda de choque que sacudió a toda la humanidad. Los gobiernos mundiales, que habían puesto todas sus esperanzas en esta primera misión diplomática, se encontraron de repente aislados en un universo hostil. Las naciones que habían competido entre sí durante siglos se vieron obligadas a unirse bajo una sola bandera, la supervivencia de la especie. La vergüenza colectiva se transformó rápidamente en algo mucho más peligroso, una determinación férrea que correría por las venas de cada ser humano nacido después de ese día maldito. Los años que siguieron fueron conocidos como la Era del Silencio. La humanidad desapareció de los radares galácticos, y el Consejo asumió que habían aprendido su lugar en el universo. Mientras las civilizaciones superiores continuaban con sus asuntos, comerciando tecnologías y expandiendo sus imperios, algo extraordinario estaba ocurriendo en los sistemas solares más remotos. Los humanos no habían aceptado su destino, lo habían rechazado por completo. En secreto, trabajando en las sombras del espacio profundo, la humanidad había comenzado el proyecto más ambicioso de su historia. Cada recurso, cada mente brillante, cada momento de vigilia fue dedicado a un solo objetivo:
demostrar que el Consejo había cometido el error más grande de su existencia al subestimar a la especie humana. Los científicos trabajaron día y noche desarrollando tecnologías que desafiaban las leyes conocidas de la física. Los ingenieros construyeron naves que harían que las flotas del Consejo parecieran juguetes antiguos. Y lo más importante, los estrategas militares desarrollaron tácticas que aprovecharían la única ventaja real que la humanidad había tenido siempre, su impredecibilidad. Durante 3 décadas, mientras el Consejo se regodeaba en su superioridad, los humanos se habían estado preparando. Habían convertido su humillación en combustible, su dolor en propósito, y su aislamiento en su mayor fortaleza. Habían aprendido a pensar como depredadores en lugar de como presas, y estaban a punto de demostrar que la evolución no siempre sigue las reglas que las civilizaciones antiguas creen entender. El día que cambiaría todo estaba a punto de llegar. Una flota humana, equipada con tecnología que haría que los zefirianos cuestionaran sus propias capacidades, se dirigía silenciosamente hacia el corazón del territorio del Consejo. A bordo de la nave insignia, el comandante revisaba los datos de la misión una última vez. Los números no mentían. La humanidad había superado en tecnología, estrategia y determinación a especies que habían dominado las galaxias durante milenios, pero había algo más en juego que la simple venganza. Los humanos habían descubierto algo durante sus años de investigación, algo que el Consejo había estado ocultando del resto del universo. Una amenaza que se acercaba desde el espacio profundo, algo tan terrible que incluso las civilizaciones más poderosas temblaban al mencionarlo. Y resultaba que la única especie lo suficientemente loca, lo suficientemente desesperada y lo suficientemente impredecible para enfrentarlo era precisamente aquella que habían humillado y desechado. La ironía era deliciosa, pero el tiempo se agotaba. En pocas horas, el universo descubriría que habían despertado a algo que nunca debieron haber molestado. La humanidad estaba a punto de reclamar su lugar, no como suplicantes pidiendo aceptación, sino como la fuerza que determinaría el destino de toda vida inteligente en la galaxia. El descubrimiento que había cambiado todo había llegado apenas 5 años atrás, cuando los exploradores humanos en los confines del sistema solar detectaron las primeras señales. Al principio, los científicos terrestres pensaron que se trataba de interferencia cósmica natural, pero los patrones eran demasiado regulares, demasiado organizados para ser casuales. Durante meses, equipos de investigadores trabajaron día y noche decodificando lo que eventualmente se revelaría como mensajes de socorro de civilizaciones enteras siendo consumidas por algo que llamaban la oscuridad que devora. Mientras tanto, en los salones dorados del Consejo Galáctico, las especies dominantes continuaban con sus juegos de poder, completamente ajenas a la amenaza que se acercaba. Los zefirianos, orgullosos de su tecnología de manipulación gravitacional, se dedicaban a expandir su control sobre los sistemas estelares menores. Los Vortaak, con sus milenios de experiencia en comercio intergaláctico, establecían nuevas rutas que consolidarían su monopolio económico. Ninguno de ellos prestaba atención a las transmisiones desesperadas que llegaban desde las regiones más alejadas del espacio conocido, pero los humanos sí estaban escuchando. Durante esos 30 años de aislamiento forzado, habían desarrollado una red de comunicaciones que rivalizaba con cualquier cosa que el Consejo pudiera imaginar. Sus estaciones de monitoreo, ocultas en asteroides y lunas remotas, captaban cada susurro que viajaba a través del vacío cósmico. Y lo que habían descubierto los había llenado tanto de terror como de oportunidad. La amenaza no era una invasión convencional con naves de guerra y ejércitos. Era algo mucho más siniestro, una forma de vida que existía en el espacio mismo, alimentándose de la energía de las estrellas y convirtiendo sistemas solares enteros en desiertos fríos y sin vida. Los mensajes interceptados hablaban de mundos prósperos que habían sido reducidos a rocas muertas en cuestión de días, de flotas enteras que simplemente desaparecían sin dejar rastro, de civilizaciones milenarias que se desvanecían como si nunca hubieran existido. El comandante de la flota humana, un veterano de las guerras de unificación terrestre, recordaba perfectamente el día en que los analistas le presentaron sus conclusiones. La entidad que se acercaba hacia su sector de la galaxia había estado moviéndose en una línea casi perfecta durante los últimos 200 años, consumiendo todo a su paso. Según sus cálculos, llegaría al espacio controlado por el Consejo en menos de una década. Y después de estudiar los patrones de destrucción, los científicos humanos habían llegado a una conclusión aterradora: las especies más avanzadas tecnológicamente eran las primeras en caer. Esta revelación había transformado completamente la estrategia humana. Ya no se trataba simplemente de venganza por la humillación sufrida décadas atrás. Ahora tenían una oportunidad única de demostrar su valor de la manera más dramática posible, salvando a las mismas civilizaciones que los habían despreciado. Pero primero necesitaban captar su atención, y sabían exactamente cómo hacerlo. Los preparativos habían sido meticulosos. Cada nave de la flota humana había sido equipada con tecnología que desafiaba todo lo que el Consejo creía saber sobre los límites de la ciencia.
Los motores de propulsión cuántica permitían velocidades que convertían a las naves más rápidas del Consejo en caracoles cósmicos. Los escudos de energía adaptativa podían resistir y redirigir cualquier tipo de ataque conocido. Y la tecnología de camuflaje hacía que las naves humanas fueran prácticamente invisibles para los sensores más avanzados de la galaxia. Pero la verdadera obra maestra de la ingeniería humana era su nueva comprensión del control gravitacional. Los zefirianos habían usado esta tecnología para humillar a los embajadores terrestres, manipulando la gravedad como un juguete para demostrar su superioridad. Los humanos habían tomado ese insulto y lo habían convertido en inspiración. Sus nuevos generadores gravitacionales no solo igualaban la tecnología zefiriana, sino que la superaban de maneras que bordeaban lo imposible. La diferencia crucial estaba en el enfoque. Mientras las especies del Consejo usaban el control gravitacional como una herramienta de dominación, los humanos lo habían desarrollado como un instrumento de supervivencia. Sus sistemas podían crear campos gravitacionales tan complejos que alteraban localmente las leyes de la física, permitiendo maniobras que ninguna otra especie había imaginado siquiera. Una sola nave humana podía generar suficiente distorsión gravitacional para desviar asteroides, crear agujeros de gusano temporales o incluso manipular el tiempo en escalas pequeñas. La tripulación de la nave insignia incluía a algunos de los mejores científicos, estrategas y pilotos que la humanidad había producido jamás. Muchos de ellos habían crecido escuchando las historias de la gran humillación, y llevaban esa experiencia grabada en sus corazones como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No eran solo soldados en una misión militar, eran los representantes de una especie que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Entre ellos se encontraba la doctora Chen, una física cuántica que había desarrollado las ecuaciones fundamentales detrás de la nueva tecnología humana. Su historia personal ejemplificaba la transformación de su especie. Había sido una estudiante brillante que soñaba con explorar las estrellas cuando llegaron las noticias de la humillación. En lugar de desanimarse, había dedicado su vida entera a asegurarse de que ningún humano volviera a ser humillado de esa manera. Sus descubrimientos habían hecho posible toda la misión. También estaba el capitán Rodríguez, un piloto que había perfeccionado las nuevas técnicas de combate que aprovechaban al máximo las capacidades gravitacionales humanas. Su familia había sido parte del programa de colonización espacial que se había cancelado después del rechazo del Consejo. En lugar de abandonar su sueño, había canalizado su frustración hacia el desarrollo de tácticas que convertirían a los humanos en los guerreros espaciales más temibles de la galaxia. Mientras la flota se acercaba al corazón del territorio controlado por el Consejo, las comunicaciones interceptadas revelaban que algo estaba comenzando a cambiar. Las transmisiones rutinarias entre las estaciones del Consejo mostraban signos de nerviosismo creciente. Algunos sensores en los límites exteriores habían detectado anomalías que no podían explicar. Los zefirianos habían comenzado a realizar patrullajes adicionales en sus sectores fronterizos. Los Vortaak habían suspendido varias rutas comerciales sin dar explicaciones oficiales. El Consejo estaba comenzando a darse cuenta de que algo se acercaba, pero aún no sabían qué era. Y definitivamente no esperaban que la solución a su problema viniera de la especie que habían desechado como primitiva e irrelevante. La sorpresa sería total, y los humanos estaban contando con esa ventaja para maximizar el impacto de su revelación. El momento de la verdad se aproximaba rápidamente, y cada tripulante humano podía sentir la tensión creciendo en el aire reciclado de sus naves. Después de 3 décadas de preparación, finalmente tendrían la oportunidad de demostrar que habían evolucionado más allá de las expectativas más salvajes del Consejo. La pregunta que quedaba era si el universo estaría listo para lo que estaba a punto de presenciar. En los confines más oscuros del espacio, donde las estrellas parecen susurrar secretos olvidados, existe una verdad que la humanidad ha tardado milenios en comprender: no estamos solos, y definitivamente no somos los más débiles. Esta es la historia de cómo una especie que fue humillada, quebrantada y dejada por muerta frente a todo el Consejo Galáctico, logró levantarse de las cenizas para convertirse en la fuerza más temida y respetada del universo conocido. Todo comenzó hace 30 años terrestres, cuando los primeros embajadores humanos fueron invitados a presentarse ante el Gran Consejo Intergaláctico. La humanidad había desarrollado recientemente la tecnología de viaje espacial, un logro que normalmente tomaría a las especies civilizadas varios siglos perfeccionar. Los humanos lo habían conseguido en menos de 100 años desde su primer vuelo atmosférico. Esta rapidez debería haber sido una señal de advertencia para las razas más antiguas, pero su arrogancia les impidió ver lo que tenían frente a ellos. El día de la presentación, los representantes humanos llegaron con humildad y esperanza. Llevaban consigo muestras de arte, música y literatura terrestre, creyendo ingenuamente que la belleza de su cultura sería suficiente para ganarse el respeto de civilizaciones que habían dominado las galaxias durante eones. La delegación estaba compuesta por científicos, diplomáticos y artistas, cada uno seleccionado cuidadosamente para representar lo mejor de la humanidad. No tenían idea de que estaban caminando hacia su propia ejecución pública. El Consejo,
presidido por los altivos zefirianos y respaldado por la antigua confederación de los Vortaak, observó con desdén mientras los humanos presentaban sus credenciales. Las risas comenzaron como murmullos entre las especies más orgullosas, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas que resonaron por toda la cámara del Consejo. Los humanos, según declaró el alto canciller zefiriano, eran primitivos jugando a ser civilizados, una especie tan joven e insignificante que ni siquiera merecía un lugar en los registros galácticos oficiales, pero la humillación no terminó ahí. En una demostración de poder que quedaría grabada en la memoria colectiva humana para siempre, el Consejo decidió hacer un ejemplo de la Tierra. Utilizando su tecnología de control gravitacional, algo que consideraban imposible para una especie tan joven de dominar, procedieron a demostrar su superioridad. Hicieron que los representantes humanos se retorcieran en el suelo como insectos, incapaces de levantarse bajo el peso artificial que les impusieron. Las lágrimas de dolor y humillación de los embajadores terrestres fueron transmitidas en vivo a todas las civilizaciones conocidas como advertencia. Esto es lo que le sucede a quienes se atreven a presentarse ante nosotros sin estar preparados. El mensaje fue claro y devastador. La humanidad fue etiquetada como una especie de interés limitado y se le prohibió el acceso a las rutas comerciales principales, a la tecnología avanzada y, más importante aún, a cualquier forma de protección galáctica. Los humanos fueron enviados de vuelta a su pequeño planeta azul con la orden de no regresar hasta que hubieran evolucionado lo suficiente para merecer una segunda oportunidad, algo que según los cálculos del Consejo, tomaría al menos 1000 años terrestres. La noticia de la humillación llegó a la Tierra como una onda de choque que sacudió a toda la humanidad. Los gobiernos mundiales, que habían puesto todas sus esperanzas en esta primera misión diplomática, se encontraron de repente aislados en un universo hostil. Las naciones que habían competido entre sí durante siglos se vieron obligadas a unirse bajo una sola bandera, la supervivencia de la especie. La vergüenza colectiva se transformó rápidamente en algo mucho más peligroso, una determinación férrea que correría por las venas de cada ser humano nacido después de ese día maldito. Los años que siguieron fueron conocidos como la Era del Silencio. La humanidad desapareció de los radares galácticos, y el Consejo asumió que habían aprendido su lugar en el universo. Mientras las civilizaciones superiores continuaban con sus asuntos, comerciando tecnologías y expandiendo sus imperios, algo extraordinario estaba ocurriendo en los sistemas solares más remotos. Los humanos no habían aceptado su destino, lo habían rechazado por completo, en secreto, trabajando en las sombras del espacio profundo. La humanidad había comenzado el proyecto más ambicioso de su historia. Cada recurso, cada mente brillante, cada momento de vigilia fue dedicado a un solo objetivo: demostrar que el Consejo había cometido el error más grande de su existencia al subestimar a la especie humana. Los científicos trabajaron día y noche desarrollando tecnologías que desafiaban las leyes conocidas de la física. Los ingenieros construyeron naves que harían que las flotas del Consejo parecieran juguetes antiguos. Y lo más importante, los estrategas militares desarrollaron tácticas que aprovecharían la única ventaja real que la humanidad había tenido siempre, su impredecibilidad. Durante 3 décadas, mientras el Consejo se regodeaba en su superioridad, los humanos se habían estado preparando. Habían convertido su humillación en combustible, su dolor en propósito, y su aislamiento en su mayor fortaleza. Habían aprendido a pensar como depredadores en lugar de como presas, y estaban a punto de demostrar que la evolución no siempre sigue las reglas que las civilizaciones antiguas creen entender. El día que cambiaría todo estaba a punto de llegar. Una flota humana, equipada con tecnología que haría que los zefirianos cuestionaran sus propias capacidades, se dirigía silenciosamente hacia el corazón del territorio del Consejo. A bordo de la nave insignia, el comandante revisaba los datos de la misión una última vez. Los números no mentían. La humanidad había superado en tecnología, estrategia y determinación a especies que habían dominado las galaxias durante milenios, pero había algo más en juego que la simple venganza. Los humanos habían descubierto algo durante sus años de investigación, algo que el Consejo había estado ocultando del resto del universo. Una amenaza que se acercaba desde el espacio profundo, algo tan terrible. Desaparecían en secciones que supuestamente estaban bajo control total. Los sensores gravitacionales, que habían sido su principal ventaja táctica durante toda la guerra, comenzaron a funcionar de manera errática en ciertos sectores de la estación. Equipos de reconocimiento enviados a investigar estas anomalías simplemente dejaban de reportar, desvaneciendo la oscuridad de los niveles inferiores como si la estación misma los hubiera devorado. El comandante alienígena a cargo de la operación inicialmente descartó estos incidentes como fallas técnicas menores o actos desesperados de sabotaje por parte de civiles aterrorizados. Su experiencia en docenas de mundos conquistados le había enseñado que la resistencia humana siempre seguía el mismo patrón: resistencia inicial feroz seguida de colapso rápido cuando se enfrentaban a tecnología superior, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien había aprendido a usar la desesperación como un arma, transformando cada rincón de la estación en una trampa potencial. Alguien había descubierto que la tecnología alienígena,
por avanzada que fuera, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por una mente humana lo suficientemente motivada y despiadada. Mientras los cuerpos se acumulaban en ambos lados del conflicto, una pregunta comenzó a resonar por los pasillos ensangrentados de la estación. ¿Qué sucede cuando un ser humano común decide que prefiere morir luchando que vivir arrodillado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos de una guerra que parecía ya decidida, demostrando que subestimar la capacidad humana para la vengencia era un error que costaría mucho más que algunas bajas menores. La verdadera batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar, y nadie, ni alienígenas ni humanos, estaba preparado para lo que vendría después. 3 semanas antes del asedio, la vida en la estación Kepler 442b transcurría con la rutina predecible de cualquier comunidad comercial próspera. Los turnos de trabajo se alternaban con reuniones familiares en los comedores comunitarios, donde niños corrían entre las mesas mientras sus padres discutían las fluctuaciones del mercado interestelar. Nadie hablaba de guerra, y cuando las noticias mencionaban escaramuzas en los sistemas exteriores, la mayoría de los residentes las consideraban conflictos lejanos que jamás llegarían a tocar sus vidas ordenadas. Entre esos residentes vivía alguien cuya historia personal había sido marcada por la pérdida mucho antes de que la guerra comenzara. Había llegado a la estación 5 años atrás, huyendo de recuerdos dolorosos en la Tierra, buscando un nuevo comienzo en la vastedad del espacio. El trabajo en los muelles de carga era duro pero honesto, y gradualmente había construido una nueva vida alrededor de rutinas simples, turnos de 12 horas moviendo contenedores, noches tranquilas leyendo en su pequeño apartamento, y ocasionales conversaciones con vecinos que respetaban su necesidad de privacidad. La transformación de persona común a algo mucho más peligroso no había sucedido de la noche a la mañana. Durante los primeros meses en la estación, había pasado horas estudiando los sistemas de la estructura, no por curiosidad técnica, sino porque el trabajo requería conocer cada pasillo, cada conducto de ventilación, cada panel de acceso. Lo que había comenzado como conocimiento laboral básico se había convertido gradualmente en un mapa mental completo de la estación, incluyendo las rutas de mantenimiento que ni siquiera el personal de seguridad conocía completamente. Cuando las primeras naves alienígenas aparecieron en los sensores de largo alcance, la reacción inicial fue de incredulidad más que de pánico. Los sistemas de defensa de la estación eran mínimos, diseñados más para disuadir piratas ocasionales que para resistir una invasión militar organizada. El comandante de seguridad, un veterano con décadas de experiencia en el espacio, envió inmediatamente señales de socorro a los sistemas vecinos, pero todos sabían que la ayuda tardaría días en llegar. Si es que llegaba, las fuerzas alienígenas habían perfeccionado su estrategia de asalto durante meses de campaña exitosa. Sus naves se posicionaron en formación de cerco, bloqueando todas las rutas de escape mientras sus sensores gravitacionales mapeaban la estructura interna de la estación con precisión milimétrica. La tecnología que les permitía manipular la gravedad local no solo era un arma devastadora en combate directo, sino también una herramienta de reconocimiento que revelaba la posición exacta de cada ser vivo dentro de la estación. El ataque comenzó en los niveles superiores, donde las fuerzas invasoras encontraron exactamente la resistencia que esperaban. Desesperada pero desorganizada, valiente pero inefectiva contra su superioridad tecnológica. Los primeros defensores cayeron en minutos, aplastados por campos gravitacionales que aumentaron su peso corporal hasta niveles letales o lanzados contra las paredes con fuerza suficiente para romper huesos, pero mientras las fuerzas principales se concentraban en los sectores residenciales y administrativos, algo inesperado comenzó a suceder en los niveles industriales inferiores. Los sensores alienígenas detectaban movimiento en áreas que supuestamente habían sido evacuadas, pero cuando enviaban patrullas de reconocimiento, estas regresaban reportando solo pasillos vacíos y maquinaria abandonada. La primera víctima alienígena no fue resultado de un enfrentamiento directo. Un soldado explorador, separado de su unidad mientras investigaba una anomalía en los sensores gravitacionales, simplemente desapareció entre los enormes contenedores de carga del nivel B7. Su equipo de comunicaciones fue encontrado horas después, cuidadosamente desmantelado y sus componentes distribuidos por diferentes sectores de la estación como si alguien hubiera querido estudiar la tecnología alienígena pieza por pieza. Los comandantes invasores inicialmente interpretaron estos incidentes como actos de sabotaje menores llevados a cabo por civiles desesperados que conocían bien su entorno de trabajo. Aumentaron las patrullas en los niveles inferiores y desplegaron más sensores gravitacionales para detectar cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, cada medida de seguridad adicional parecía generar nuevas complicaciones imprevistas. Los conductos de ventilación, que los sensores alienígenas no podían monitorear efectivamente debido a las interferencias electromagnéticas de la maquinaria industrial, se convirtieron en arterias de movimiento invisible. Alguien había comenzado a usar el conocimiento íntimo de la estación como un arma, convirtiendo cada rincón familiar en una ventaja táctica potencial. La diferencia crucial entre esta resistencia y todas las anteriores que las fuerzas alienígenas habían enfrentado era la paciencia. No se trataba de ataques desesperados y suicidas,
sino de una campaña metódicamente planificada que aprovechaba cada debilidad en la estrategia invasora. Cada movimiento parecía calculado para maximizar el daño psicológico. Alácticas que el Consejo ni siquiera sabía que era posible. La voz que habló era claramente humana, pero había algo diferente en ella. No era la súplica desesperada de los embajadores que habían sido humillados décadas atrás. Esta voz llevaba consigo la autoridad de alguien que había visto el futuro y había regresado para advertir a quienes se negaban a escuchar. Hablaba en el idioma diplomático estándar del Consejo, pero cada palabra estaba cargada de un poder que hacía que incluso los más arrogantes representantes se inclinaran hacia adelante para escuchar mejor. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó la transmisión, y cada sílaba resonó por la cámara como el sonido de campanas de funeral. Han pasado 30 años desde que nos dijeron que no éramos dignos de estar en su presencia. 30 años desde que demostraron su superioridad pisoteando nuestra dignidad frente a toda la galaxia. Durante este tiempo, ustedes han continuado con sus asuntos, expandiendo sus imperios y perfeccionando sus tecnologías, seguros en su creencia de que el universo les pertenece por derecho. El silencio en la cámara del Consejo era absoluto. Incluso el zumbido constante de los sistemas de soporte vital parecía haberse detenido. Los representantes se miraban unos a otros con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror Danning. Algunos de los miembros más antiguos recordaban vagamente la presentación de una especie primitiva que había sido rechazada décadas atrás, pero la mayoría había olvidado por completo el incidente. Ahora, ese olvido regresaba para atormentarlos. Mientras ustedes se dedicaban a sus juegos de poder, continuó la voz humana, nosotros hemos estado observando. Hemos estado aprendiendo. Y hemos estado preparándonos para el día en que tendrían que enfrentar una verdad que su arrogancia les ha impedido ver. Ese día ha llegado, y con él, una oportunidad que jamás creyeron que necesitarían, la oportunidad de ser salvados por aquellos a quienes despreciaron. Las pantallas alrededor de la Cámara del Consejo se iluminaron simultáneamente, mostrando imágenes que helaron la sangre de todos los presentes. Sistemas solares enteros reducidos a escombros fríos. Flotas de guerra que habían sido las más poderosas de la galaxia convertidas en campos de debris. Mundos que habían sido hogar de billones de seres inteligentes ahora silenciosos y muertos, drenados de toda energía hasta quedar como rocas estériles flotando en el vacío. Se acerca algo que ustedes no pueden detener, continuó la transmisión, mientras las imágenes de destrucción se multiplicaban en las pantallas. Algo que se alimenta de la misma arrogancia que los ha definido durante milenios. Las civilizaciones más avanzadas caen primero, porque su dependencia de la tecnología las convierte en los blancos más apetecibles. Pero hay una especie en este universo que ha aprendido a sobrevivir siendo subestimada, una especie que ha convertido su aparente debilidad en su mayor fortaleza. El comandante de la flota humana cerró los ojos por un momento, recordando las caras de los embajadores que habían sido humillados tantos años atrás. Este momento era por ellos, por cada niño humano que había crecido sabiendo que su especie había sido considerada indigna, por cada científico que había trabajado día y noche para demostrar que la humanidad merecía su lugar entre las estrellas. La venganza estaba al alcance de sus manos, pero algo mucho más importante estaba en juego. La transmisión llegaba a su punto culminante, y en toda la galaxia, billones de seres inteligentes contenían la respiración, esperando descubrir qué vendría después.